Hola, mi nombre es Carolina y les voy a hablar acerca de algunas estrategias de comunicación con pacientes con Alzheimer o personas de edad avanzada en general. Estas estrategias fueron desarrolladas en la Universidad Médica de Carolina del Sur por las doctoras Charlene Pope y Boyd Davis para el proyecto Carolina's Conversation Collection. Comenzaré hablándoles un poco acerca del proyecto Carolina's Conversation Collection para que todos estemos en el mismo contexto. Este proyecto comenzó en Carolina del Sur con conversaciones en inglés con personas de más de 65 años de edad. El proyecto comenzó gracias al financiamiento de las Bibliotecas Nacionales de Medicina de Estados Unidos y fue iniciado en 2005 en la Universidad Médica de Carolina del Sur. Fueron las doctoras Charlene Pope y Boyd Davis las que decidieron iniciar esta colección con la idea de contar con un compendio de conversaciones para estudiar cómo se comunican las personas de edad avanzada con y sin problemas cognitivos y con cualquier otro problema de salud. Ambas doctoras cuentan con una amplia experiencia en la realización de proyectos de investigación. Incluso han escrito libros especializados en la comunicación con personas de edad avanzada, especialmente con pacientes de Alzheimer. La doctora Pope es especialista en enfermería para investigación, sociolingüística, comunicación paciente-cuidador y medicina preventiva. La doctora Davis cuenta con especialidades en gerontología, lingüística, habla en pacientes con Alzheimer y colecciones digitales del habla. Estos dos perfiles se complementaron para formar un proyecto que pone a disposición de la comunidad académica internacional una colección de datos con la cual poder realizar estudios no invasivos del lenguaje en adultos mayores. A partir de mayo de 2015, la doctora Sylvie Raté, proveniente del École de Technologie Supérieure de Montréal, ha iniciado la ampliación de la colección para incluir conversaciones en español y francés. Para ello, se encuentra en permanente colaboración con investigadores de la Universidad Médica de Carolina del Sur e instituciones educativas de México y Ecuador. La doctora Raté es la directora del Laboratorio de Ingeniería Cognitiva y Semántica, en donde el principal objetivo de investigación se centra en el análisis y la interpretación semántica de cambios en las condiciones físicas y cognitivas de las personas que sufren de una enfermedad o que han sido desestabilizadas por cambios sociales o ambientales. La doctora es especialista en lingüística, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, ingeniería cognitiva y semántica y ciencias de la computación. Además, tiene muchos años de experiencia realizando proyectos de análisis en el lenguaje. Ahora que ya conocemos en qué consiste el proyecto y quiénes son las personas responsables del mismo, les voy a hablar acerca de algunas técnicas que las doctoras Boyd y Davis han desarrollado a través de los años para poder comunicarse mejor con pacientes con Alzheimer y con personas de edad avanzada. En primer lugar, hay que recordar que se trata de conversaciones naturales, así es que no existe un script como tal para seguir. Lo importante es escuchar atentamente a lo que dice el participante y seguir el hilo de la conversación. Se puede hablar de cosas cotidianas, de la vida actual o pasada, o de cualquier tema que surja naturalmente durante la conversación. No existe un límite máximo ni mínimo para el tiempo de duración de la conversación. Esta se prolongará tanto tiempo como el paciente y su condición lo permitan. Nunca hay que forzarlo a hablar o presionarlo de ningún modo. La conversación debe ser libre. Algo muy importante que hay que recordar es que el paciente es al que más nos interesa escuchar. Usted debe interactuar en forma natural, pero no debe acaparar la conversación. Su trabajo es preguntar, escuchar y mostrar interés para promover el habla del participante. Hablar de cosas positivas hace que el ambiente sea más relajado. Si durante la conversación el paciente menciona algo o usted sabe algo de lo que el participante se siente particularmente orgulloso o contento de hablar, invítelo a hablar de ello. Puede ser que el participante haya ganado un premio o que uno de sus hijos se haya graduado como abogado o que tenga un perrito muy cariñoso. Cualquier tema que el participante disfrute. Si no conoce alguno, puede preguntar a un cuidador antes de la conversación. Si usted no sabe qué podría ser positivo para el participante y no tiene otra manera de saberlo, ahora es el momento de preguntarle al mismo participante. Recuerde que algunas personas de edad avanzada pueden tener problemas auditivos o una reducida comprensión verbal.
Al hablar con el participante, procure hablar de forma clara, en voz alta y con un ritmo tranquilo. Si el participante no entiende o no escucha una pregunta, repítala más lentamente. Si el participante sigue sin entenderle, pruebe reformulando la pregunta o usando otras palabras. No le hable al participante como si fuera un niño. Recuerde en todo momento que usted está hablando con un adulto. Si requiriera un tema de conversación, puede hacer referencia a algo presente en la habitación, algo que lleve puesto el participante o algo que haya sucedido durante el día y que pudiera despertar el interés del participante. Muestra interés en lo que le están contando y utilice frases para motivar al participante a continuar con la conversación. Hágale saber que aprecia la conversación y que quiere saber más. Si su participante se distrae fácilmente, solo utilice entonaciones para expresar interés. Con un simple puede hacer sentir bien al participante sin distraerlo del tema principal. Recuerde ser paciente y darle tiempo al participante para contestar. Hay que recordar que el participante puede tardar en procesar la información que se le da. Un tiempo razonable para esperar al participante es el que usted tarda en contar 5 hipopótamos en su cabeza. Después de este tiempo, quizá es momento de repetir la pregunta, preguntar de manera distinta o cambiar de tema. Los hablantes con Alzheimer son capaces de proporcionar algunas partes de la historia de su vida o sus experiencias pasadas, y con un poco de ayuda, ellos pueden proporcionar más detalles acerca de estas experiencias. A continuación, les voy a dar 3 sugerencias para ayudar a personas con Alzheimer a hilar una historia. Mi primera sugerencia es aprender a utilizar la repetición. Cuando usted escuche una frase que pueda sonar como una historia, o si el participante pierde el hilo, se le puede estimular repitiendo la última frase completa u oración que dijo el participante. Hay que hacerlo de forma lenta y dándole importancia. Después, hay que hacer una breve pausa para esperar y ver si motivamos una respuesta en el participante. Mi segunda recomendación es tomar notas. Es una buena idea tomar nota de aquellos temas que resultan estimulantes o interesantes para el participante. Así, podrá recurrir a ellos en conversaciones posteriores. Mi tercera recomendación consiste en utilizar las notas y cualquier información adicional que usted posea sobre el participante y su vida. Antes de iniciar una conversación con un participante recurrente, lea las notas de conversaciones previas y téngalas a la mano. Si usted conoce algo sobre el participante o su vida pasada, o si un familiar le contó algo, utilice esta información para generar una conversación. Para finalizar, les voy a dar unos últimos consejos. En primer lugar, trate de hablarle al participante siempre usando frases cortas y sencillas. En segundo lugar, usar la repetición y decir las cosas de manera distinta, tanto lo que dice usted como lo que dice el participante, puede ayudar a mejorar la comprensión por parte del participante. En tercer lugar, hay que saber reconocer cuándo el participante quiere cambiar de tema o quiere terminar una conversación. Finalmente, siempre deje que sea el participante el que marque el ritmo de las conversaciones. Y con esto concluye la presentación. Espero que estos consejos les sean de gran utilidad al momento de interactuar con los participantes. Algunos de ellos pueden sonar un poco complicados, pero con un poco de práctica seguramente les saldrán de manera natural. De todas maneras, de eso se trata esto, de interactuar con los participantes de la forma más natural posible. Muchísimas gracias por formar parte en la realización de esta colección.